Ya, empecemos. Ya, a ver, el objetivo de esta sesión es explicar básicamente qué cosa viene a ser una revisión sistemática, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Vamos a explicar algunos conceptos sobre este tipo de revisiones, su estructura y algo muy importante que les voy a explicar es referente a la metodología Prisma. ¿Ya? Existen diferentes tipos de metodología que se pueden utilizar para realizar revisiones sistemáticas, pero una de las que más se utilizan es la metodología Prisma para poder realizar este tipo de revisiones sistemáticas. A ver, esto de aquí corresponde a una pirámide de evidencia científica en medicina. Esto es una pirámide adaptada de este estudio de Haynes del 2006. ¿Ya? Es una pirámide donde se explica cuál es el nivel de evidencia científica. Entonces, en esta pirámide nosotros podemos observar que en el caso de las revisiones sistemáticas están casi al máximo nivel, ¿no? Están en la cumbre de la pirámide. A ver, algo importante que hay que resaltar aquí es lo siguiente, ¿ya? A mayor nivel de la pirámide existe menor riesgo de sesgo y mayor calidad de evidencia científica. Entiéndase por sesgo a un error sistemático que me permitiría alejarme de una realidad, de una verdad, ¿ya? Eso es lo que significa un sesgo. O sea, cuanto más arriba estemos en la pirámide, la evidencia científica va a ser mayor. Y en este caso, los que están en la parte superior de la pirámide están justamente los estudios de metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Ahora, estas revisiones sistemáticas son muy útiles para poder elaborar las guidelines, ¿no? Las que son utilizadas en las, en las guías de práctica clínica, ¿no? Que se pueden utilizar a nivel hospitalario, ¿no? Por ejemplo, se pueden diseñar guías para lo que es el manejo de hipertensión arterial, lo que es el manejo de una diabetes, ¿no? Etcétera, etcétera, pero tiene que haber evidencia científica. Entonces, para eso me van a servir estas revisiones sistemáticas que se pueden realizar. Ahora, acá nosotros podemos identificar que existen dos tipos de estudios, ¿no? Estudios primarios y los estudios secundarios. Hay que identificar claramente qué cosa viene a ser un estudio primario y qué cosa viene a ser un estudio de tipo secundario. Cuando hablamos de los estudios primarios, estos son estudios que básicamente son investigaciones originales. Son investigaciones originales donde los autores van a recoger y analizar datos por primera vez. Dentro de estos estudios primarios, tenemos los estudios experimentales y los estudios observacionales. Y dentro de esos estudios experimentales, ahí existe una gran gama de estudios, los randomizados, los de corte, los estudios de caso controles, ¿no? Esos son estudios experimentales. También podríamos incluir algunos estudios observacionales. Todos esos estudios corresponden a lo que vendrían a ser estudios primarios. Luego tenemos a los estudios secundarios. Los estudios secundarios son estudios en donde vamos a analizar, son trabajos que analizan, resumen o integran resultados de los estudios primarios. O sea, un estudio secundario viene a ser es una revisión que se hace de todos los estudios primarios que se ha podido encontrar en las diferentes bases de datos, ¿no? Eso vendría a ser un estudio secundario. Y dentro de los estudios secundarios se encuentran las revisiones sistemáticas, ¿ya? Están las revisiones sistemáticas. Luego también tenemos algunos estudios preexperimentales que se hacen en animales de experimentación, ¿no? Estos están aquí en la base de la pirámide. Estos son los que tienen menor sesgo, ¿no? Estos estudios, los preexperimentales que se hacen
en animales de experimentación, ¿no? Por ejemplo, para determinar la eficacia de un posible fármaco que se podría convertir en un potencial medicamento, ¿no? O evaluar la eficacia de alguna planta medicinal en alguna patología, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Entonces, para eso se utilizan animales de experimentación. Esos son estudios que se realizan en animales de experimentación que no se hacen en humanos, ¿no? Esos están aquí en la base de la pirámide. Estos son los que tienen mayor sesgo, ¿ya? Luego tenemos los estudios, los reportes de caso, los reportes de caso, las cartas al editor, ¿no? La opinión de expertos, algunos estudios narrativos, ¿no? Estos le seguirían a los estudios, que se realizan en animales de experimentación, ¿ya? Entonces, esto viene a ser lo que vendría a ser la pirámide de evidencia científica. Entonces, aquí nosotros podemos observar entonces que estos estudios de revisión sistemática son uno de los estudios donde tienen una mayor evidencia científica, ¿no? Son los que tienen menor sesgo, porque estos van a recopilar una gran cantidad de investigaciones, de estudios primarios. ¿Ya? ¿Qué cosa viene a ser una revisión sistemática? Cuando hablamos de una revisión sistemática, estos son estudios que recopilan, analizan y sintetizan de manera ordenada y rigurosa toda la evidencia científica disponible sobre un tema o pregunta específica. ¿Ya? Es una recopilación de estudios primarios. Para eso se hace una revisión en diferentes bases de datos, ¿no? Eso vendría a ser básicamente lo que es una revisión sistemática, ¿ya? Y estos son los pasos básicos para poder realizar una revisión sistemática. Lo primero que hay que hacer es construir una pregunta de investigación. Es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Y para esto hay diferentes técnicas. Una forma de construir una pregunta de investigación para poder realizar una revisión sistemática es utilizando la metodología PICO o la metodología PIO, ¿ya? Que ahorita les voy a explicar en qué consiste. Entonces, lo primero que hay que hacer es redactar mi pregunta de investigación. Una vez que ya tengo formulada mi pregunta de investigación, con esa pregunta de investigación yo realizo la búsqueda de información. Y esta búsqueda de información se hace en las diferentes bases de datos, ¿no? Que hemos visto en las sesiones anteriores, en Scopus, en PubMed, en Lilacs. Ahí es donde vamos a realizar la búsqueda de información. Y luego se hace una síntesis, hacemos una síntesis de esa información que nosotros hemos encontrado, ¿no? En esas diferentes bases de datos. Realizamos un comparativo de evidencia científica que se ha encontrado en esas diferentes bases de datos. Y básicamente ahí lo que vamos a realizar es un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo, ¿ya? Estos son los pasos básicos para poder realizar una revisión sistemática. ¿Cuáles son las características básicas que debe tener una revisión sistemática? Siempre partimos de una pregunta de investigación. La pregunta de investigación básicamente me va a servir para realizar la búsqueda de información. Es la que sirve de guía. Es la que te va a servir de guía para poder realizar la revisión sistemática. Por eso es muy importante formular esta pregunta de investigación. Ya luego se realiza una búsqueda de información en las diferentes bases de datos. Luego hay que definir criterios de inclusión y criterios de exclusión. Esto es muy importante también. ¿Qué criterios de inclusión y exclusión vamos a, vamos a escoger para mi revisión sistemática? Eso también tiene que estar claramente definido. Y luego se hace una evaluación de la calidad de los estudios, ¿no? Y finalmente se hace un análisis cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Estas son las características básicas de toda revisión sistemática. Ahora, en el área de salud se utiliza mucho esta metodología PICO, ¿ya? Principalmente para las revisiones sistemáticas. Esta metodología PICO, o también se podría utilizar la metodología PIO, es un acrónimo, ¿ya? Es un acrónimo cuyo significado es el siguiente. P es de población, o sea, significa a quién me estoy refiriendo concretamente, ¿no?
a la población, ¿ya? Y de intervención. ¿Ya? ¿De qué actuación estoy hablando? ¿No? A eso se refiere la intervención. La comparación vendría a ser C. Hay otras opciones, o sea, aquí voy a comparar dos diferentes tratamientos, por decirlo así. Y o vendría a ser los resultados, o lo que en inglés vendría a ser los outcomes, ¿no? El resultado final que yo voy a obtener. ¿Cuál es el mejor desenlace para evaluarlo? ¿Ya? Eso es el significado de esta metodología PICO. Ahora, ¿para qué me sirve la pregunta PICO? ¿Para qué me sirve esta metodología PICO? Básicamente, lo más importante que te va a servir es para formular la pregunta de investigación. Para eso te sirve esta metodología PICO, ¿ya? Para formular las preguntas clínicas que sean claras y específicas. Te sirve también para poder realizar la búsqueda de información científica en las diferentes bases de datos, seleccionar los estudios que son relevantes, evaluar la efectividad de tratamientos y reducir el sesgo de la investigación. Básicamente para eso te sirve esta metodología PICO. Ahora, aquí hay algunos ejemplos de preguntas de investigación utilizando el método PICO, ¿ya? Este es un ejemplo. En pacientes con diabetes tipo 2, el consumo de pasuchaca, que es el Geranium gielsianum, comparado con la metformina, reduce los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿no? En estos pacientes. Esto es una planta medicinal. La pasuchaca viene a ser una planta medicinal altoandina. Es una planta que crece aquí en la zona, en la zona altoandina de aquí del Callejón de Huaylas. Es una planta de altura y se ha encontrado que esta planta medicinal puede tener algunos metabolitos, puede tener algunas sustancias activas que podrían reducir, podrían ser muy útiles en pacientes diabéticos. O sea, lo que podría producir el consumo de pasuchaca es reducir los niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? Es una planta muy interesante que lo podemos conseguir aquí en nuestro medio. Entonces, con este ejemplo, esta es una pregunta ya de investigación formulada, ¿no? Aquí nosotros identificamos claramente la población, ¿no? En este caso, la población vendría a ser los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, ahí está identificada la población, ¿no? Pacientes con diabetes tipo 2. Y vendría a ser la intervención, ¿no? Que en este caso, la intervención vendría a ser el consumo de pasuchaca, el Geranium gielsianum, ¿no? Que vendría a ser la planta medicinal que yo quiero evaluar o comparar, ¿no? Para reducir niveles de hemoglobina glucosilada. Actualmente, uno de los estándares que se puede utilizar para hacer este diagnóstico de diabetes es la hemoglobina glucosilada. Los niveles de hemoglobina glucosilada en el organismo deben estar bajos, deben de estar por debajo del 6%, no deben estar muy elevados. Y ese examen se hace, es un examen sencillo de laboratorio que se puede hacer, ¿no? Es un examen de sangre que se hace y utilizando reactivos se puede determinar cuánto de hemoglobina glucosilada tiene el paciente. ¿Ya? Entonces aquí la intervención vendría a ser la planta, ¿no? El consumo de pasuchaca. La comparación, ¿con cuál lo estás comparando? Lo estás comparando en este caso con la metformina, ¿no? La metformina viene a ser es un hipoglucemia antioral utilizado en pacientes diabéticos. ¿Ya? Es uno de los primeros hipoglucemiantes orales que se debe de utilizar en pacientes diabéticos, la metformina. Ese vendría a ser el comparativo, ¿no? Entonces ahí tú estás comparando pasuchaca con metformina. El resultado final, ¿qué es lo que se espera obtener? El resultado final que tú deseas obtener en este caso es que disminuya los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿no? Es lo que se desea obtener, es el resultado final que se desea obtener. Entonces, esto tiene que estar bien formulado, ¿ya? O sea, siempre vamos a empezar redactando la pregunta de investigación. Y para poder redactar la pregunta de investigación, tengo que utilizar esta metodología PICO, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo.
En adultos mayores, el consumo de ajo, que vendría a ser el Allium sativum, comparado con el enalapril, reduce la presión arterial. ¿Ya? Es una pregunta de investigación. Entonces, ahí está claramente definido los cuatro elementos. La población, en este caso, vendría a ser adultos mayores. La intervención, en este caso, vendría a ser el consumo de ajo. El comparativo, ¿con cuál lo estás comparando? En este caso, lo estás comparando con el april. Y el resultado final, el resultado que tú deseas obtener en este caso vendría a ser disminuir o reducir los niveles de presión arterial. ¿Ya? Entonces, si esto lo tienes claro, es bien fácil redactar la pregunta de investigación. Es lo primero que hay que hacer. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me va a servir la pregunta pico? También me puede servir para poder guiar o para poder redactar mi objetivo general. ¿Ya? Esas son algunas pautas de cómo yo debo de redactar mi objetivo general. Siempre hay que empezar con un verbo en infinitivo, ¿ya? Evaluar, comparar, analizar. Tenemos que utilizar verbos que estén en infinitivo. Es lo primero que debemos de colocar. Luego hay que incluir la intervención, la población y resultado, ¿no? Aquí estoy colocando la metodología PICO, por ejemplo, ¿no? La metodología PIO en este caso. Intervención, población y resultado. ¿Ya? El objetivo general debe ser claro, preciso y concreto. Debe mantener coherencia con la pregunta PICO o la pregunta PIO. Indicar el tipo de resultado. Eso tiene que estar indicado en tu objetivo general. En este caso, una revisión sistemática. ¿Ya? Y todo se redacta en una sola oración. ¿Ya? Estas son las pautas de cómo yo debo redactar mi objetivo general. ¿Ya? Y aquí hay ejemplos. Eh, en función a las preguntas de las dos preguntas de investigación que hemos visto anteriormente. ¿Cuál vendría a ser mi objetivo general? ¿Ya? Evaluar mediante una revisión sistemática de la literatura la eficacia del consumo de pasuchaca, Geranium dielcianum, en comparación con metformina en la reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Ya? Están los cuatro elementos de la pregunta de la metodología PICO, ¿no? La población está, ahí está la población específica, que en este caso son pacientes diabéticos tipo 2, ¿no? Está la P. La intervención está, que vendría a ser la pasuchaca. La comparación está, que vendría a ser la metformina. Y el desenlace final, el outcome, que vendría a ser reducción de los niveles de hemoglobina glucosilada. Están los cuatro elementos, ¿no? Entonces, este objetivo está correcto, está bien formulado. En el siguiente ejemplo, vendría a ser evaluar mediante una revisión sistemática de la literatura el efecto del consumo de ajo, Allium sativum, en la reducción de la presión arterial en adultos mayores. ¿Ya? Fíjense la diferencia entre el primer objetivo y el segundo objetivo. En el caso del primer objetivo, estás utilizando metodología PICO, porque lo estás comparando, ¿no? Estás comparando pasuchaca con metformina. Pero en el caso de la reducción del segundo objetivo general, no lo estás comparando, ¿no? Aquí no hay un comparativo. Ahí estás utilizando metodología PIO, ¿ya? Si no lo comparas, eso es metodología PIO. Si lo comparas, ahí estás utilizando metodología PICO, ¿ya? Igual acá en las preguntas de investigación, ¿no? En estas dos preguntas de investigación, estás utilizando metodología PICO, ¿no? Para poder formular esta pregunta. Y en el segundo, a ver, bueno, en el segundo caso también es metodología PICO, ¿no? Porque ahí estás comparando ajo con el april, ¿ya? Pero si no lo llegaras a comparar, ¿ya? Si no lo llegaras a comparar, o sea, si no está el comparativo, en este caso C, eso es metodología PIO. O sea, es decir, en el primer caso solo deseas evaluar el efecto de la pasuchaca en pacientes diabéticos tipo 2 para reducir niveles de hemoglobina glucosilada. Ahí estás utilizando metodología PIO, ¿no? Y ahí tu pregunta sería, en pacientes con diabetes tipo 2, el consumo de pasuchaca, Geranium dielcianum, reduce los niveles de hemoglobina glucosilada. Ahí estás utilizando la metodología PIO, ¿ya? En el de acá, en adultos mayores, el consumo de ajo
reduce la presión arterial. Ahí no lo estás comparando. Eso también podría ser, ¿ya? O sea, podrías utilizar o bien el método Pico o el método Pío. Ahora, esto de aquí es muy importante. El título por lo general se redacta al final. O sea, una vez que ya tienes toda la estructura de tu revisión sistemática, el título hay que redactarlo al final, ¿ya? Y estas son algunas pautas para poder redactar el título. El título debe ser claro y específico, incluir población, intervención y resultados, usar términos científicos, eficacia. Vas a utilizar esta palabra, eficacia, porque estás realizando un comparativo, estás utilizando método Pico, o efecto, si utilizas método Pío. ¿Ya? Eficacia para metodología Pico y efecto para método Pío. Indicar que se trata de una revisión sistemática. El título debe ser breve. Aproximadamente debe de tener un título entre 15 a 20 palabras. ¿Ya? Y esta es la estructura de cómo hay que redactar, ¿no? El título utilizando, si he utilizado método Pico o método Pío, ¿ya? Ahí, por ejemplo, estoy utilizando la palabra eficacia porque vas a comparar eficacia de y le colocas la intervención. Eficacia de y le colocas ahí la intervención. Versus la comparación, ¿ya? En el resultado y en población. O sea, tiene que estar los elementos de población, intervención, comparación y objetivo. Eso tiene que estar claramente en el título. O si utilizas metodología PIO, en este caso vendría a ser el efecto de la intervención en el resultado en tal población. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de títulos. Eficacia de la pasuchaca, Genadium dielcianum, en comparación con metformina en la reducción de hemoglobina glucosilada en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Ya? 2 puntos, una revisión sistemática. ¿Ya? Entonces, ahí estás haciendo un comparativo, ¿no? Estás comparando la, la pasuchaca con la metformina, ¿no? Ahí estás usando metodología PICO. Entonces, está bien colocar aquí adelante eficacia, ¿no? Eficacia de la pasuchaca, de la intervención, la comparación es metformina, ¿no? La población es pacientes con diabetes tipo 2 y el resultado vendría a ser la reducción de la hemoglobina glucosilada, ¿ya? Y estás indicando que se trata de una revisión sistemática. En el caso del otro ejemplo vendría a ser efecto del consumo de ajo, Allium sativum, en la reducción de la presión arterial en adultos. 2 puntos, una revisión sistemática. Ya, en este caso es metodología PIO. Está la intervención, que es el ajo, ¿no? Está la población, que en este caso vendría a ser adultos mayores. Ya, acá falta agregar la palabra adultos mayores. Y el desenlace o resultado, o lo que vendría a ser el outcome, vendría a ser reducción de la presión arterial. ¿Ya? Estos son ejemplos de cómo debo de redactar un título. Bueno, esto está repetido. Ah, ya, esto es con metodología PIO, ¿no? Estos son ejemplos de preguntas de investigación utilizando metodología PIO, ¿ya? Pacientes con hipertensión arterial. En pacientes con hipertensión arterial, el consumo de ajo reduce la presión arterial. Esa es metodología PIO, ¿no? O en el otro ejemplo, ¿no? En pacientes con diabetes tipo 2, el consumo de pasuchaca, Geranium gielsianum, reduce los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿ya? Ahora, una vez que yo tengo ya formulada la pregunta de investigación y tengo claro mi objetivo, cuál es mi objetivo general, el siguiente paso ya es realizar la búsqueda de información, ¿ya? Y esa búsqueda de información la vamos a realizar en diferentes bases de datos. Ya por lo general se pueden comparar, mínimo tienes que comparar dos bases de datos diferentes, ¿ya? Comparas dos bases de datos diferentes. Podrían ser tres, tres sería lo recomendable, incluso podría ser cuatro, ¿ya? Pero lo mínimo es dos.
tienes que comparar dos bases de datos diferentes. Ahora, de las bases de datos que yo les he indicado, ahí está el PubMed, Scopus, Web of Science, el Cochrane, Cielo, Lilacs y Science Direct, ¿no? De estas bases de datos, en el caso del PubMed y en el caso del ILAC, son dos bases de datos de acceso abierto, ¿ya? Son dos bases de datos que se pueden utilizar para poder realizar revisiones sistemáticas, PubMed y Lilacs. En el caso de las otras, Scopus, Web of Science, Cochrane, Cielo y Science Direct, esas son bases de datos que necesitan una suscripción para poder acceder a esas bases de datos. En el caso de la UNASAM, hay acceso a Scopus, Science Direct, Web of Science también me parece, tiene acceso. ProQuest también es otra base de datos que se puede usar. ¿Ya? Ese ProQuest también está en la biblioteca virtual de la UNASAM, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes para elegir qué base de datos podría utilizar para poder realizar la revisión sistemática, ¿ya? PubMed, no se olviden, es una base de datos exclusiva de salud, es exclusiva para el área de salud del PubMed, ¿ya? Las demás bases de datos, estas son de áreas que combinan, ¿no? Ahí puedes encontrar estudios variados de, de educación, de ciencias sociales, del área de salud, ¿ya? Y las que son abiertas, que no necesitan suscripción, el PubMed y Lilacs, ¿ya? Estas son gratuitas. Ahora, ¿qué es lo que debe contener una revisión sistemática? ¿Cuáles son las partes de una revisión sistemática? Primero, debe tener un título, ¿ya? Un título que esté bien claro, utilizando metodología PIO o utilizando metodología PICO. Tiene que tener un resumen estructurado. Tiene que tener una introducción donde básicamente tú vas a colocar la justificación del estudio, ¿ya? Una metodología detallada, la estrategia de búsqueda, los resultados y selección de los estudios y finalmente las discusiones y las conclusiones, ¿ya? Estas son las partes que debe tener una revisión sistemática. Ahora, esto es lo que todo resumen debe tener, ¿ya? Todo resumen debe tener una introducción corta, una introducción breve. En esa introducción es un contexto breve del problema. En dos líneas, 2 a 3 líneas, tú tienes que explicar brevemente de qué trata el problema, de qué trata la investigación, ¿ya? En 2 a 3 líneas. Luego vendría el objetivo general, ¿ya? El objetivo general que se quiere evaluar. Luego vendría el método utilizado. En esta parte de los métodos utilizados, ahí se colocan que se ha realizado una revisión sistemática en tales bases de datos, ¿no? Y también hay que colocar cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que se han utilizado. Los resultados, en los resultados se colocan el número total de estudios y hallazgos principales que se han encontrado, la conclusión más importante, ¿ya? Debe de estar la conclusión más importante en ese resumen. Y finalmente hay que colocar palabras claves. Esas palabras claves son 3 a 5 términos importantes del estudio. Estas palabras claves, no se olviden, estas tú las puedes sacar de los tesauros, ¿ya? Hay 2 tesauros importantes, bueno, que les he mencionado, que es el de la UNESCO y el otro es el DESC, ¿ya? La UNESCO es general y en el caso del DESC es para lo que es ciencia de la salud. También tenemos el MESH, ¿ya? El MESH es otro tesauro donde podemos encontrar estas palabras claves. Entonces, todo esto es lo que debe tener todo resumen. Ahora, ¿cuántas palabras debe tener como máximo un resumen? Esto va a depender mucho del tipo de trabajo que se está realizando. Si se trata de un artículo científico, ¿ya? Un artículo científico, o sea, un estudio experimental o un estudio observacional, por lo general debe estar en promedio entre 150 a 250 palabras.
Si se trata de una revisión sistemática utilizando metodología Prisma, debe estar entre 200 a 300 palabras en promedio. Ahora, esto va a depender mucho de la revista donde se quiera publicar esa revisión sistemática o también va a depender de la universidad, ¿ya? Depende mucho de la revista y la universidad donde yo lo quiero publicar esa revisión sistemática, ¿ya? Estos son promedios. Si es un artículo de científico, entre máximo 250 palabras. Si se trata de una revisión sistemática, un poquito más, máximo 300 palabras, ¿no? Para el caso de las revisiones sistemáticas. ¿Ya? Ahora, en el caso de una introducción, ¿qué debe tener una introducción? Debe de estar claramente definido el contexto del tema, es decir, explicar el problema general de investigación, ¿ya? La importancia del estudio, por qué es relevante ese estudio, la importancia del estudio. Antecedentes breves, ¿qué se sabe hasta ahora? En esta parte hay que colocar autores, ¿no? Aquí hay que empezar a citar autores, ¿ya? Vacío de conocimiento, ¿qué falta investigar? Y finalmente, el objetivo del estudio, ¿qué se busca lograr? Esto es básicamente lo que debe tener una introducción. Ahora, la metodología Prisma. ¿Qué viene a ser la metodología Prisma? ¿Ya? Prisma significa, bueno, esto es un acrónimo que significa, es un término en inglés, ¿no? Referred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, ¿ya? Esto es lo que significa Prisma. Es una guía internacional para reportar revisiones sistemáticas. Ojo, no es la única guía, ¿ya? Existen otras guías. Es una muy utilizada en el área de salud. En el área de salud se utiliza mucho esta metodología Prisma para poder realizar las revisiones sistemáticas. Básicamente, incluye una lista de verificación de 27 ítems, ¿ya? Que va a incluir un diagrama de flujo para mostrar la selección de los artículos que se ha realizado. Esto básicamente es lo que vendría a ser la metodología Prisma. Ahora, ¿cuáles son las fases de este diagrama Prisma o de la metodología Prisma? ¿Ya? Todo empieza con la búsqueda de información. Primero identificamos, se hace una identificación. ¿En qué consiste? Hacer la búsqueda de artículos en base de datos. ¿Ya? No se olviden que ahí hay que utilizar las ecuaciones de búsqueda. Entonces, esa ecuación de búsqueda tú la pegas a la base de datos y la base de datos te va a dar un resultado. Ese primer resultado tú lo anotas, ¿ya? Ese primer resultado tú lo vas a anotar. Luego aplicas los filtros. Vas a utilizar la mayor cantidad de filtros de la base de datos. Y ahí la cantidad de los resultados va a disminuir. Entonces, ese resultado también lo anotas. ¿Ya? Entonces, ahí estás realizando este primer paso, ¿no? Que vendría a ser la identificación. Luego vendría el cribado. ¿En qué consiste el cribado? El cribado básicamente consiste en la eliminación de duplicados y revisión de títulos y resumen. ¿Ya? Eso básicamente es el cribado. O sea, ahí tú lo que tienes que revisar básicamente es el título de ese artículo y el resumen de ese artículo. Simplemente ves eso, ¿ya? Simplemente ves eso en el artículo, el título y el resumen. Y ese título debe ser, no igual, ¿no? Pero debe de ser similar al tema que yo estoy investigando, ¿ya? Igual el resumen, ¿no? Un resumen eh, que sea algo parecido al que yo he, un resumen claro, ¿no? Un resumen que sea también algo parecido a lo que yo voy a tratar de redactar en mi resumen final, ¿ya? La elegibilidad es el siguiente paso, que consiste en la evaluación de los textos completos, ¿ya? Por lo general hay que hacer la evaluación de artículos que estén en texto completo, ¿ya? Todos los artículos deben de estar en texto completo. Eso es lo ideal. Y la inclusión, esto ya es el paso final en donde se seleccionan los estudios finales,
¿ya? Los estudios finales. Entonces ahí si te das cuenta vas de más a menos, ¿no es cierto? Estás yendo de más a menos. Eso básicamente vendría a ser la metodología Prisma, ¿ya? Esto vendría a ser un ejemplo de un diagrama Prisma, ¿no? Donde están, bueno, aquí hay cuatro pasos, está la identificación, está el cribado, la elegibilidad y la inclusión final, ¿ya? En la identificación básicamente lo que haces es anotar la cantidad de artículos que tú has encontrado. ¿Cuántos artículos has encontrado en las bases de datos que tú has revisado? Con y sin filtro. Primero con filtro, ¿no? Pero primero sin filtro. ¿Cuántos artículos has encontrado en total? Sin utilizar los filtros. Luego utilizas los filtros y ahí te va a dar otro resultado. Eso básicamente consiste en la identificación, ¿ya? Número de registros o citas identificadas en las bases de datos y quizás podrías incluir algún registro o citas adicionales en otras fuentes. Si has utilizado otras fuentes, ¿no? Otras fuentes diferentes a lo que vendría a ser las bases de datos, eso también lo vas a incluir en esta etapa de identificación, ¿ya? Por ejemplo, quizás opinión de expertos, quizás, ¿no? O una entrevista a expertos. Eso también lo podrías incluir en esta etapa de identificación, ¿ya? Pero por lo general se trabaja siempre con la identificación de registros en estas bases de datos. ¿Ya? Luego hay que realizar la eliminación de duplicados. Nosotros vamos a encontrar que un artículo lo podemos encontrar, por decir, en Scopus y también lo podríamos encontrar en PubMed, ¿ya? O sea, ahí podemos encontrar artículos duplicados. O sea, un artículo puede estar publicado lo podemos encontrar en Scopus, lo podemos encontrar quizás en SciDirect o lo podemos encontrar en el PubMed. Entonces ahí un artículo se está triplicando en este caso. Entonces ahí lo que tienes que hacer es eliminar esos duplicados que hayas encontrado. ¿Ya? Considera solo un artículo en este caso. Lo consideras como uno. ¿Ya? Eliminación de duplicados. El siguiente paso es el cribado. En el cribado vamos a considerar el número total de registros o citas únicas cribadas. Número total de registros o citas eliminadas. Acá continuamos eliminando artículos, ¿ya? Continuamos eliminando artículos. Aquí es eliminar artículos. Artículos que no coincidan con el tema que yo estoy tratando de indagar. La elegibilidad es el número total de artículos a texto completo analizados para decidir su elegibilidad, ¿ya? Número total de artículos a texto completo. Aquí utiliza los criterios de inclusión y exclusión. Si no cumplen, si ese artículo no cumple el criterio de inclusión y exclusión, en este caso, ese artículo hay que eliminarlo. Lo eliminamos, ¿ya? Y finalmente, la última etapa ya viene a ser la inclusión. Aquí se hace una revisión manual del número total de estudios incluidos en la síntesis cualitativa de la revisión sistemática, ¿no? Y esto ya vendría a ser el número total de estudios incluidos. O sea, va a ir de más a menos, ¿no? Es de más a menos, ¿ya? Esto es otro ejemplo donde en este caso hay tres pasos básicos. Esto también es metodología Prisma, ¿ya? Está la identificación, está el cribado y finalmente los artículos incluidos, ¿ya? En la identificación es la revisión de los estudios en las bases de datos, ¿no? ¿Cuántos artículos hemos encontrado en las bases de datos? ¿Ya? Ahí vemos cuántos duplicados hay, cuántos artículos duplicados hay, eso también lo vemos en la identificación. Y después de eso ya pasamos a la etapa de cribado, ¿ya? En esta etapa de cribado, ahí vamos a excluir artículos. Empezamos a excluir artículos, ¿ya? Excluimos artículos. Artículos cuyo título no coincidan. Artículos cuyo resumen me parece que no va, ¿no? No va con lo que yo quiero buscar y lo que yo quiero investigar. Entonces, esos artículos los vamos a excluir. Ese cribado se hace de manera manual, ¿ya? O lo podría hacer tal vez utilizando algunos gestores bibliográficos. También se puede utilizar.
Y ahí hay que colocar las razones, ¿no? Las razones por qué has excluido. Razón uno, por decir sexo. Razón dos, no sé, género. Razón tres, no sé, distribución geográfica, ¿no? Ahí colocamos las razones de por qué estás excluyendo ese artículo. Entonces, es bueno y colocar los criterios de exclusión, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de exclusión y de inclusión para mi revisión sistemática? Y finalmente ya es la etapa de considerar ya los estudios finales, ¿no? O sea, una vez que ya he realizado el cribado, ahí tú vas a tener una relación final de los artículos y luego de eso le haces una última pasada donde ya tú seleccionas finalmente con qué artículos te vas a quedar, ¿no? Esa es la etapa de inclusión, ¿ya? Ahora, en el caso de la metodología, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener una metodología utilizando Prisma? La metodología debe de estar, en esta parte de la metodología debe de estar el diseño del estudio. Debe de estar claramente descrita que se trata de una revisión sistemática donde se ha utilizado metodología Prisma. Eso es básicamente el diseño del estudio, en este caso. ¿Ya? Es un diseño simple, sencillo. Revisión sistemática utilizando metodología Prisma. La pregunta de investigación debe de estar en la metodología, basada ya sea en pregunta, basada en Pico o Pío, ¿ya? Las fuentes de información, es decir, qué bases de datos he utilizado. Las bases de datos, mínimo dos, máximo podríamos considerar hasta tres, ¿ya? Mínimo dos o máximo tres. Estrategias de búsqueda, las palabras claves, ¿no? Acá se coloca las palabras claves que he utilizado para realizar la búsqueda y los operadores booleanos que he utilizado. O sea, básicamente la ecuación de búsqueda. ¿Cuál es la ecuación de búsqueda que he usado, ¿no? Que he diseñado. ¿Ya? Eso también tiene que estar en la metodología. Criterios de inclusión y de exclusión. En la metodología hay que colocar estos criterios, los de inclusión y los de exclusión, ¿ya? ¿Qué estudios se incluyen y qué estudios se van a eliminar? Y finalmente el proceso de selección. Este proceso de selección lo voy a realizar utilizando un diagrama de flujo prisma, ¿ya? En esta parte utilizo un diagrama. Los resultados, cómo redactar los resultados. ¿Ya? Estas son pautas para redactar resultados. Debe estar indicado el número de estudios incluidos. Por ejemplo, se incluyeron 15 estudios al final, ¿ya? Se incluyeron 15 estudios al final, eso debe estar en tus resultados. El proceso de selección de Prisma, los artículos identificados, los artículos excluidos, los artículos analizados, ¿no? Eso debe de estar redactado ahí en los resultados y debe de haber esto, ¿ya? Esto es muy recomendable colocarlo. Una tabla resumen. Debe de haber una tabla resumen de los estudios incluidos, ¿ya? Esto se va a presentar de forma organizada, donde tú vas a indicar el autor, el año, la población, la intervención y el resultado de ese estudio. Es una tabla resumen que hay que colocar, ¿ya? De los resultados de los estudios incluidos finales. Resultados principales, los principales hallazgos importantes que se han encontrado. Esto tú lo extraes de esta tabla resumen, ¿ya? ¿Cuál es el hallazgo más importante que se ha encontrado? Eso se redacta, se coloca en un párrafo, ¿ya? Síntesis de resultados, comparación y resumen global, un resumen general, ¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que debo de colocar en la parte de resultados. Ahora, ¿cómo redactar la discusión? La discusión hay que redactarla de esta manera, interpretar los resultados. O sea, lo que tengo que hacer es explicar qué significan los hallazgos. Explico qué significan los hallazgos siempre comparándolo con otros estudios, ¿ya? Siempre lo comparo con otros estudios. Para esto voy a buscar autores, ¿no? Voy a buscar autores que avalen esos resultados.
coincidencias o diferencias, ¿no? Explicando esos resultados. Eh, Podría utilizar la tabla, ¿ya? Para esta parte podría utilizar la tabla, o sea, la misma tabla final, o podría incluir estudios nuevos. También podría incluir estudios nuevos, ¿ya? Explicar posibles causas. Eh, ¿Por qué se obtuvieron esos resultados? Para esto también lo comparo con otros estudios, ¿ya? ¿Cuáles, eh, cuáles han sido las causas de esos resultados? Siempre comparándolo con estudios previos. Las limitaciones del estudio. ¿Qué limitaciones ha tenido el estudio, no? Sesgo, pocos estudios, o tal vez ha habido otro tipo de limitación, tal vez, ¿no? Tal vez el idioma, no sé. Eso lo coloco también en la parte de discusión. Implicaciones clínicas o científicas, la importancia de los resultados, ¿ya? Y finalmente, la sugerencia para futuras investigaciones. Estas son las partes importantes que debe de estar en la discusión. O sea, básicamente una discusión es simplemente explicar los resultados que yo he obtenido con lo que dicen los autores, ¿ya? Podría buscar coincidencias o podría buscar diferencias. Y siempre es importante colocar las limitaciones, las implicaciones clínicas o científicas y futuras investigaciones. Es lo que debo de colocar también en un párrafo aparte en la parte de discusiones. Y la conclusión. ¿Cómo debo de redactar la conclusión? La conclusión, lo más importante es que debe de responder al objetivo del estudio, ¿ya? La conclusión responde al objetivo del estudio. ¿Qué se logró encontrar? Se resume el hallazgo principal. Se coloca solo el principal hallazgo. No voy a colocar todo, solo coloco el principal hallazgo, el resultado más importante. Ahora, debe ser claro y directo, sin repetir las discusiones. En algunos casos, por ejemplo, en la parte de conclusiones se repite la discusión y eso es incorrecto, ¿ya? Debo de evitar repetir lo que se ha dicho en las discusiones. Evitar introducir información nueva y indicar la relevancia. Esto también debe estar claro en la conclusión. La importancia clínica o científica, ¿ya? Eso también lo debo de redactar en la conclusión. ¿Ya? Bueno, estos son ejemplos de revisiones sistemáticas, ¿no? El tema, por ejemplo, consumo de antioxidantes en gestantes. La pregunta sería, ¿el consumo de antioxidantes reduce las complicaciones del embarazo? Base de datos que podría usar el PubMed, el Science Direct, el ILAX, Scopus, Scopus o Web of Science, ¿no? Puede utilizar dos o hasta tres bases de datos, ¿ya? Y esto ya lo haces cuando tú haces los filtros, cada base de datos tiene un filtro, ¿no? Por esos estudios que tú vas a seleccionar tienen que ser los más recientes, ¿ya? Los estudios más recientes. Se recomienda que sean de los últimos 5 años, de los últimos 5 años, ¿ya? Y la ecuación de búsqueda. No se olviden que esta ecuación de búsqueda tiene que estar en la metodología. Para esta ecuación de búsqueda yo les pasé un Excel, ¿ya? En ese Excel que les he pasado, que le envié a Rodrigo, ahí está cómo realizar la ecuación de búsqueda. Ahí utilizas los operadores booleanos. Básicamente el AND y el OR, ¿ya? Hay tres operadores booleanos que se pueden utilizar. AND, OR y el NOT. El NOT, si quieres excluir algún término o excluir alguna palabra, por lo general se utiliza el OR y el AND, ¿ya? Entonces, una vez que tienes esa ecuación de búsqueda, eso es lo que tú vas a copiar y pegar a la base de datos. Es lo que copias y pegas a la base de datos, ¿ya? Y eso debe de estar en la metodología. Eso debe de estar descrito en la metodología, ¿no? La ecuación de búsqueda, ¿ya? A ver, estos son algunos ejemplos de algunas revisiones sistemáticas. A ver, vamos a abrir este primero, ¿ya? Esta es una revisión sistemática, ¿no? Por ejemplo, compuestos fenólicos y su efecto en dislipidemias en seres humanos. Dos puntos, revisión sistemática. Están los elementos pico, en este caso, pico pío es esto. Miren, efecto, en este caso el título es compuestos fenólicos y su efecto en la dislipidemia en seres humanos, una revisión sistemática.
¿Ya? Esto está publicado, ¿ah? Esto es una revista Cielo, ¿ya? Está publicado en una revista Cielo, es una revista chilena de nutrición. Los chilenos, brasileños y colombianos son los que publican más, publican bastante revisión sistemática, en el caso de Latinoamérica, ¿no? Eh, a ver, me está hablando de compuestos fenólicos y su efecto en la dislipidemia en seres humanos. Aquí no estoy haciendo un comparativo, ¿no es cierto? Como no es comparativo, aquí estás utilizando el método PIO, no es metodología PICO en este caso, ¿ya? En la población, en este caso, seres humanos, esa es tu población, ¿no? La intervención, compuestos fenólicos, es la intervención. Y finalmente, el desencadenante, resultado, efecto en las dislipidemias. ¿Ya? Estás usando metodología PIO en este caso, el método PIO. Y tienes que indicar que se trata de una revisión sistemática. El título en este caso está bien redactado. ¿Ya? Esto es el resumen. Esto es un ejemplo de resumen de una revisión sistemática, ¿ya? Para ese artículo. ¿Ya? Lo primero que hay que colocar ahí, como pueden ver, es una introducción breve, ¿no? De qué trata el tema. Las muertes por enfermedades del corazón y otras patologías cardiovasculares han aumentado en las últimas décadas dentro de los principales factores que pueden desencadenar las enfermedades cardíacas. Perdón, dentro de los principales factores que pueden desencadenar las enfermedades cardíacas se encuentran las dislipidemias, trastornos que afectan directamente la capacidad de irrigación sanguínea a través del desarrollo de ateromas en el sistema cardiovascular. ¿No? En este caso tiene cerca 3 líneas, ¿no? La introducción para el resumen. Debe ser corta, entre 2 a 3 líneas, ¿ya? Luego el objetivo. Se ha propuesto que la ingesta de compuestos fenólicos tiene un importante efecto. Bueno, esto es parte también de la introducción. Se ha propuesto que esta ingesta de compuestos fenólicos tiene un importante efecto antilipidémico, hecho que sugiere una cualidad de prevención y protección de compuestos contra estas enfermedades. Todo eso es la parte de introducción. En este caso tiene 2, 4, 5 líneas, ¿no? Cerca de 5 líneas. Un poquito larga, pero sí está claro. Ahí viene el objetivo. El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de información relacionada con el tratamiento que incluye la utilización de los compuestos fenólicos sobre los parámetros de dislipidemia en seres humanos, comparando la muestra, comparado, ¿qué dice acá? Comparando la muestra, los componentes y los resultados. Ahí está colocando el objetivo. Luego vendría la metodología. La metodología es esta, la de acá, a ver, la metodología, ¿dónde está? A ver, aunque el número de artículos que incorporan esta relación es diversa, esta revisión sistemática explora las investigaciones que se han realizado sobre las posibles reacciones benéficas en el metabolismo del ser humano. Acá está la metodología. La búsqueda se realizó en 2 bases de datos, PubMed y WebSource. En este caso han comparado 2 bases de datos, ¿no? Esa es la metodología, ¿no? Es una revisión sistemática, ahí está claramente indicando la metodología. Se trata, el diseño en este caso, ¿no? Una revisión sistemática, se han comparado 2 bases de datos y ahí está el resultado de, miren, cuántos resultados iniciales han encontrado, que arrojaron un total de 2.229 artículos potenciales, ¿no? De los que se excluyeron 2.194, restando 35 artículos para la revisión. O sea, al final se han quedado con 35 artículos, ¿no? En conjunto, ahí está el principal hallazgo, ¿no? En conjunto, los resultados mostraron que si bien se ha comprobado ciertas propiedades benéficas de los compuestos fenólicos como isoflavonas, taninos, antocianinas sobre las enfermedades cardiovasculares, específicamente en las dislipidemias, en un paradigma de estudio muy amplio, aunque es débil conjugar resultados concluyentes. Ese es el principal hallazgo. Luego la conclusión. En esta circunstancia, la información disponible resulta un punto de referencia para seguir indagando en las acciones de compuestos fenólicos sobre este tipo de patologías. ¿Ya? Entonces, es un resumen que debe tener más o menos 300 palabras, ¿no? Un resumen un poco largo. Ahí están las palabras claves, ¿ya? El abstract en inglés, es un abstract que está en inglés.
Miren, es una introducción bien cortita en este caso. Cortita su introducción, ¿ya? Una introducción corta, breve, donde básicamente tú vas a ver la problemática, la justificación, la relevancia del estudio. Ahí vas a citar algunas fuentes, algunos autores vas a citar ahí. Y finalmente debe estar claro el objetivo, ¿no? Una introducción corta. Luego vendría la metodología. Miren en la metodología cómo lo redactan, ¿ya? Esta es la metodología. La metodología en este caso, en la revisión sistemática, es donde más están ampliando en este caso, ¿ya? Se llevó a cabo la búsqueda de artículos durante 4 meses, de marzo a junio, en bases de datos de PubMed y Web of Science. Dos bases de datos han usado para la selección de artículos potenciales. Miren, ahí están los operadores booleanos que están usando, ¿no? Las palabras claves y el operador booleano que han usado, ¿ya? Ahí describen eso. Está el criterio de inclusión. Como criterio de inclusión se consideran artículos que comprendieran un periodo de publicación entre tales años, ¿no? Esos son los criterios de inclusión que han utilizado. También hay que colocar los criterios de exclusión. Y aquí abajo está el diagrama prisma, ¿ya? Este diagrama prisma también debe de estar en la parte de metodología. Debe estar en la parte de metodología. Está la identificación, ¿no? Los artículos que han encontrado inicialmente, ¿ya? Aquí se recomienda colocar primero los artículos iniciales que he encontrado sin filtro y luego colocas los artículos que has encontrado con filtros, ¿ya? Sin y con filtros en la parte de identificación. Luego, miren, artículos duplicados, cuántos artículos se han duplicado. En este caso, artículos duplicados eliminados han sido 78. Luego viene la etapa del cribado, ¿ya? Donde vas a ir reduciendo, eliminando artículos, el número total de artículos analizados, ¿no? Ahí en este caso, que no guarda relación con los criterios de inclusión, ¿no? Se han eliminado estudios en animales de experimentación, ¿no? Y ahí la cantidad de artículos va a ir disminuyendo, ¿ya? Luego viene la etapa de elegibilidad, ¿no? Donde sigues eliminando artículos, donde básicamente el título debe de coincidir con tu estudio, el resumen también con tu estudio, y finalmente eso va a reducir, ¿no? A un número final, que en este caso, miren, es 35, ¿no? Artículos finales que se han encontrado son 35. Ahí, miren, desde de 1200, ¿cuánto era? De 1912, al final han reducido hasta 35. Eso básicamente es una revisión sistemática, ¿ya? Usando este tipo de metodología Prisma. Es fácil, no es difícil, es sencillo. Luego, en la parte de resultados, ¿no? Ahí se hace una descripción de la muestra. Han describido la muestra, enfermedades estudiadas en los artículos, han colocado un pequeño resumen, alimentos empleados, compuestos utilizados y dosificación. Han colocado algunas tablas, ¿ya? Tablas resúmenes. Esto es importante, colocar una tabla resumen, ¿ya? Esta es la tabla resumen. Podría ser entre una a dos tablas resúmenes, ¿ya? Una, dos, máximo dos tablas de resúmenes. Y la etapa de discusión, ¿ya? Donde tú vas a explicar esos resultados que tú has encontrado. Y finalmente, la conclusión, ¿ya? Miren, la conclusión cortita, una conclusión corta. Derivado del análisis de las publicaciones que forman parte de la presente revisión, se puede concluir que existe una relación entre el consumo de compuestos fenólicos y la mejoría de los parámetros de dislipidemia. Sin embargo, es necesario que se investigue la relación y los mecanismos de acción a través de los cuales se ejercen estos efectos para poder concluir y obtener las dosis y el tiempo que se obtienen resultados positivos, ¿no? Una conclusión corta que responde a la pregunta de investigación.
o que responde en este caso, perdón, al objetivo general, ¿no? Las referencias bibliográficas, ¿ya? En este caso es Vancouver, ¿ya? Las referencias bibliográficas en formato Vancouver, ¿ya? Y eso es todo de ese, a ver, veamos el otro artículo. Este es otro ejemplo de una revisión sistemática, ¿ya? Es el inclisiram en la reducción del colesterol IDL, es una revisión sistemática de eficacia, seguridad y proyección clínica. ¿Ya? Está utilizando metodología PIO, está el resumen. A ver, vamos a abrir el artículo completo, el PDF, a ver. ¿Ya? Ahí está el resumen. Las palabras claves deben de estar dentro del resumen. La introducción. En este caso, esta introducción tiene más o menos una página y media, ¿no? Es corta. La introducción no debe ser muy larga, ¿ya? Entre página y media a una página máximo la introducción. La metodología sí es un poquito más larga, en el caso de las revisiones sistemáticas, ¿ya? Está la metodología, donde te explica el diseño, ¿no? En este caso, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica conforme a la declaración de Prisma 2020. O sea, están usando metodología Prisma. Con el objetivo de, ahí se coloca el objetivo de, ¿no? Sintetizar la evidencia reciente sobre la eficacia y seguridad y progresión terapéutica del inclisiran en la reducción del colesterol LDL. LDLs, no era IDL, LDL, ¿ya? Está la búsqueda de información, en qué base de datos han usado, el periodo, ¿no? El periodo de... Esto lo han hecho con los filtros, ¿no? Este periodo ahí se puede utilizar los filtros, ¿no? Que les expliqué en la clase anterior, ¿ya? En este caso es bueno colocar el periodo, ¿no? Se deben de incluir los estudios más recientes, ¿ya? Recomendable de los 5 últimos años. Está el algoritmo de búsqueda, miren, aquí está incluso ¿cómo se llama? El tesauro que han usado, ¿no? Acá han usado el mesh, en este caso, ¿no? El mesh, que también es un tesauro del área de salud. El otro es el desk, ¿ya? El desk, ese también lo pueden utilizar. Está el algoritmo de búsqueda, la ecuación de búsqueda que han utilizado, miren, una ecuación larga. Los criterios de inclusión y exclusión que han utilizado. Y debe estar, supongo, un diagrama prisma más atrás. A ver, vamos a ver. No está el diagrama prisma, están los resultados, ¿ya? En este caso, acá está el diagrama prisma, ¿ya? El diagrama prisma lo están colocando en resultados, ¿ya? Este diagrama prisma lo están colocando en resultados. Lo ideal es colocarlo en la metodología, es lo ideal, ¿ya? En resultados, simplemente una tabla resumen, eso sería lo ideal, ¿ya? Este es el diagrama prisma. Miren, aquí han usado PubMed, ¿no? En PubMed, según esto, han encontrado inicialmente 87 artículos han encontrado inicialmente. Luego han ido eliminando, ¿no? Eliminaron duplicados, eliminación de duplicados, ¿no? Luego han utilizado criterios de exclusión, perdón, criterios de exclusión, lectura de títulos, es lo que les decía, ¿no? Básicamente es ver el título y los resúmenes. Títulos y los resúmenes, ¿no? Y ahí miren, ves artículos duplicados, ves los criterios de exclusión y ahí, como pueden ver, la cantidad de artículos disminuye, ¿no? Va disminuyendo a 60 en este caso. Artículos que sean a texto completo, es lo que yo tengo que buscar, ¿ya? Artículos a texto completo, 27 artículos a texto completo. Y de ahí hago una revisión manual de estos artículos.
Esos 27 artículos los reviso. Exclusión por no cumplir criterios. Al final han seleccionado de esos 27, perdón, han excluido 17 en este caso, ¿no? De esos 27 están excluyendo 17, han excluido 17 y se quedan con 10 artículos, ¿no? ¿Ya? Aquí está la tabla, ¿no? Miren, esta es la tabla resumen. Aquí está, miren, los estudios. ¿Son cuántos estudios son? Son 10, ¿no? Ahí debe haber 10 estudios. A ver, uno, 2, 3, 4. 4. Solo ha colocado los principales. Evaluación de la calidad metodológica de los estudios incluidos. Los más importantes simplemente han colocado acá, ¿no? Aquí hay uno, 2, 3, 4, ¿no? Hay 4 artículos que están colocando nada más. Los más importantes probablemente. Pero lo ideal es colocar que esta tabla resumen, ¿ya? Que esta tabla resumen incluya los 10 artículos. O sea, yo elabore una tabla resumen con los 10 artículos. Eso es lo ideal, ¿ya? La discusión, la conclusión y finalmente la referencia bibliográfica, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes ejemplos, 3 ejemplos, ¿no? De 3 artículos donde están utilizando revisiones sistemáticas, ¿ya? A ver, este último, este creo que está en PubMed, está publicado en PubMed, sí, este está en PubMed, te lo he encontrado en el PubMed, está en inglés, está publicado en esta revista que es Frontier, eso creo que lo he encontrado en el PubMed, si no me recuerdo. ¿Ya? Está en inglés, lo traduzco al español y el artículo me lo traduce al español, ¿no? ¿Ya? Metaanálisis sobre la seguridad y eficacia del consumo prolongado de ajo como tratamiento coadyuvante para la hipertensión, ¿ya? Si yo estoy colocando aquí la palabra metaanálisis, ya es un estudio de revisión sistemática, ¿ya? Ahí está el resumen. En este caso, no están colocando introducción, van de frente al objetivo, luego la metodología, resultados, principales hallazgos que han encontrado y la conclusión. ¿Ya? Está la introducción, una introducción corta, ¿no? Cortita. Esa es la introducción. La metodología es así, es un poco más larga, ¿no? En la metodología ahí se coloca cuáles son las bases de datos que he revisado, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, ¿ya? Base de datos que he revisado, en este caso han revisado PubMed, Scopus, Web of Science, Embase, Cochrane, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, 5 bases de datos han revisado. Y está el periodo, ¿no? El periodo de revisión. Han empezado el 10 de mayo, desde su creación hasta el 10 de mayo, ¿no? La revisión la han hecho hasta el 10 de mayo del 2025. Y aquí han colocado, miren, un enlace de la estrategia de búsqueda. A ver, vamos a darle clic ahí. Está demorando en abrir. Ya, ya. Bueno, en este caso han usado análisis estadístico. Han hecho un análisis estadístico. En este caso, ¿no? Para este caso. Resultados. Ahí está el diagrama Prisma, miren. En esta revista lo están colocando en resultados en este caso, ¿no? Como en el caso anterior de la otra revista que hemos visto, ¿no? Ahí está el diagrama Prisma, ¿no? Está haciendo una descripción de los principales hallazgos.
Esta es una tabla resumen. En este caso es un gráfico, en este caso, ¿no? Puedo incluir tablas o también gráficos, por si acaso. En esta revista están incluyendo gráficos, ¿no? Figuras. ¿Ya? Acá hay una tabla también. ¿Ya? Entonces son ejemplos de algunas revisiones sistemáticas. Ahora, yo no, una revisión sistemática no es complicada, como les vuelvo a repetir. Es simple, sencillo. Todo parte de una pregunta de investigación utilizando la metodología PIO o la metodología PICO, donde al final tú, con esa pregunta de investigación, tú generas tu ecuación de búsqueda y una vez que has generado la ecuación de búsqueda, tú lo copias, lo pegas a la base de datos y ahí empieza a darte resultados. O sea, no es nada complicado realizar una revisión sistemática, ¿ya? Es sencillo, es fácil. A ver, un ratito. Ya. A ver, yo les he diseñado en Excel. A ver, aquí hay en Excel, ¿cuál de las dos era? Este acá, ¿ya? Yo les he diseñado en Excel, una guía, donde yo voy a colocar los resultados utilizando esta metodología Prisma, ¿ya? Es una descripción de lo que es esta revisión sistemática y la primera hoja es una guía rápida, ¿ya? Simplemente es una descripción, de la plantilla y esta parte de aquí es importante, ¿no? Allí se coloca el título de la revisión sistemática, cuáles son los integrantes del grupo, curso o asignatura, ¿no? El docente responsable, la fecha de inicio de la revisión sistemática. O sea, ¿cuándo he empezado a utilizar la base de datos? Eso lo coloco acá, ¿ya? Pregunta de investigación utilizando metodología PICO o también podría ser metodología PIO, ¿ya? PICO, PIO, cualquiera de las dos. Ya, esa es la primera hoja. En la segunda hoja ahí está la relación de las bases de datos que se pueden usar, ¿no? Está Sage, Ebesco, ScienceDirect, Scope, Gestor, ProQuest, ¿ya? Entonces, aquí inicialmente se coloca la fecha de búsqueda donde tú empiezas a realizar la búsqueda, ¿no? En Sage, Ebesco, tienes que seleccionar dos o tres. Selecciona y con tu ecuación de búsqueda lo pegas al buscador y esa fecha la colocas acá. ¿Cuándo es la fecha de inicio de información en la base de datos? Las palabras claves. ¿Qué palabras, qué términos estás utilizando para realizar la búsqueda? ¿Ya? Eso se coloca acá. Filtros. ¿Qué filtros has utilizado? O sea, una vez que has colocado una vez que has colocado la búsqueda, ¿no? Utilizando la ecuación que les alcanza, ¿no? Copias de ese Excel, copias esa ecuación, lo pegas a la base de datos, te va a dar un resultado. ¿Ya? Lo anotas. Acá dice resultados sin filtros. ¿Cuánto has encontrado en esa base de datos? Resultados sin filtros. Luego aplicas los filtros. Utilicen la mayor cantidad de filtros posibles.
¿ya? La mayor cantidad de filtros posibles de la base de datos. Eso va a hacer que la cantidad de artículos se reduzca. Y en esta parte, en esta columna, justamente es lo que tienes que colocar qué filtros han utilizado, ¿no? Años, eh, tipo de artículo, eso es lo que se coloca acá, qué filtros han utilizado de la base de datos, ¿ya? Y eso hace que la cantidad de artículos se reduzca. O sea, si inicialmente tenías 1000, aplicando los filtros, eso va a reducir, no sé, tal vez a 800, digamos, ¿no? 800. Entonces, ese resultado lo colocas acá, ¿ya? Resultados sin filtros y resultados con filtros. ¿Y qué filtros es el que se ha utilizado? Si desean agregar alguna nota, ahí se coloca alguna nota, ¿ya? Entonces, es lo primero esta tablita es lo primero que hay que llenar. Luego, en la parte de duplicados, ¿ya? Aquí está una explicación de cómo voy a eliminar esos duplicados. ¿Cómo elimino esos duplicados, no? Y acá hay un ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí en esta tabla, al final hay una tabla, ¿ya? Donde se coloca solo el título del artículo, está el título del artículo, ¿ya? El año de publicación de ese artículo, a qué base de datos corresponde. Aquí ya está filtrado, simplemente seleccionar, ¿ya? De las que les he mencionado, el PubMed es abierto, el ILAX también es abierto, y las que sí requieren acceso es las demás, ScienceDirect, Scopus, ProQuest, el Google, el Google académico o el Google Scholar es abierto, este también está abierto, ¿ya? Esas tres son abiertas. Dos o tres bases de datos que se consideren es lo ideal. Simplemente ahí desplegas el botón y seleccionas en qué base de datos se encuentra ese artículo. Ahora, aquí colocas si el artículo está duplicado o no. Simplemente despliegas el botón y si ves que el artículo está duplicado, perdón, le colocas si es duplicado. Y si el artículo no es duplicado, simplemente le pones no es duplicado. Y aquí es la decisión final. La decisión final es conservar o ya registrado, ¿ya? Acá arriba hay un ejemplo. Entonces, colocas, por ejemplo, el título del artículo, el año de publicación del artículo, en qué base de datos está, y aquí se coloca si es duplicado o no. En este caso se está colocando no es duplicado, no está duplicado. ¿Se conserva? Sí se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque el artículo no es duplicado. ¿Ya? Y hay una nota que se está colocando en este caso. Primera vez que aparece. O sea, es un artículo que está apareciendo por primera vez. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, como pueden apreciar ahí, es un artículo que se está triplicando. Perdón, el siguiente es, este no se duplica, ¿no? Este está en Scopus, no es duplicado, significa que el artículo se conserva y es un artículo único, ¿ya? Es un artículo que aparece por primera vez que aparece. Eso pueden colocarlo como nota. Ahora, en este ejemplo de acá, es un artículo que se está duplicando en Scopus y en Ebesco. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si es duplicado. Ahí se coloca si es duplicado. Y lo consideras como uno. Ahí en nota colocas que este es el mismo artículo que el número uno, ¿no? Efectos de la terapia cognitiva en adolescentes. Es el mismo que el uno. El de abajo también igual, ¿no? Efectos de terapia cognitiva en adolescentes. Entonces, es un artículo que se está triplicando. Por eso ahí se coloca si es duplicado. Entonces ahí lo consideras que ya se registró. Se ha registrado en el ítem uno, ¿ya? Solo consideras el primero. Estos dos son duplicados. Estos dos son duplicados, ¿ya? Entonces eso básicamente me sirve para esta tabla. Entonces, si el artículo es duplicado, ahí colocas simplemente si es duplicado. Si no es duplicado, le colocas no duplicado. Y ahí en observaciones colocas la cantidad de veces que se está duplicando ese artículo, ¿ya? Luego vas a selección. En la etapa de selección, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a eliminar los artículos, ¿ya? Empiezas a eliminar artículos. Esa es la etapa de cribado. Eso consiste en la etapa de cribado, ¿ya? ¿Qué cosa vas a considerar básicamente? Vas a considerar título, resumen, ¿ya? Título, resumen y si el artículo está a texto completo, ¿ya?
Entonces, ahí se coloca el título del artículo, el año de publicación del artículo, qué base de datos está. Ahí creo que me falta colocar este. Esto falta mejorarlo, ¿ya? Porque acá debe aparecer un botón desplegable. Acá igual debe aparecer un botón desplegable. Ah, ya, ya está. Base de datos, ¿no? Ahí seleccionas qué base de datos está. En cribado, ahí igual. Ahí simplemente qué vas a colocar. Si decides incluirlo o si simplemente lo excluyes. Aquí que estás evaluando el título del artículo y la calidad del resumen de ese artículo. Simplemente ves el título y su resumen, ¿ya? Título y resumen. Si te convence, lo incluyes, le das incluido. Si no te convence, lo excluyes, excluido, ¿ya? Ahora, pasa a texto completo. Si el artículo está en texto completo, si es un artículo a texto completo, simplemente lo vas a incluir. Si no está a texto completo, lo excluyes. Ahí le pones excluido. Y automáticamente, como ven, miren cuál es la decisión final. De manera automática, ese artículo lo vas a excluir. Automáticamente ese artículo lo excluyes. ¿Ya? Y aquí le colocas la razón de por qué lo estás excluyendo. Ahí les he colocado algunas razones. Tipo de estudio inadecuado, población no relevante, intervención diferente, resultados no relevantes, sin grupo control, datos insuficientes, duplicado u otra razón. ¿Ya? Esas son las razones de por qué estás excluyendo ese artículo. Simplemente seleccionas uno de estos. ¿Ya? Esa es la etapa de selección. Ahora, cuando tú empiezas a llenar las tablitas de manera automática, ¿ya? Esta hoja 5 se va a llenar. De manera automática se llena la hoja 5. Tú llenas la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4, ¿ya? O sea, estas tres son importantes. La 2, la 3 y la 4. Tú la llenas y de manera automática esto se va a llenar. Se llena de manera automática, ¿ya? Entonces, el requisito para que tú generes este diagrama prisma, que es este de acá, que ya está diseñado, ¿ya? Es la identificación, el cribado, la elegibilidad y finalmente los estudios elegidos, ¿ya? Es llenar esta, esta hoja que dice base de datos, los duplicados y la selección. Si lo llenas bien estos tres, de manera automática, esto se va a llenar. Esto se llena de manera automática, ¿ya? Y finalmente, ya en esta etapa de extracción, ya al final tú vas a tener esto de manera automático, cuántos resultados tú has incluido al final. O sea, n igual a, si inicialmente tenías 900, luego tenías 800, luego tenías, no sé, 100, y luego al final de haber hecho la revisión manual, tienes 10, entonces n es igual a 10. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esta última tabla? Colocar los 10 artículos. Colocas los 10 artículos. Primero, el autor y título, ¿ya? Autor y título. El autor y título. Luego colocas el año de publicación de ese artículo. País, ¿a qué país corresponde? Tipo de estudio. Aquí les he colocado los principales tipos de estudios. Estudios clínicos aleatorizados es experimental. Estudios clínicos no aleatorizados, esto también es experimental. Cortes, casos y controles, estudios transversales, estudios experimentales in vitro y animales, todos estos son estudios experimentales. No hay que considerar artículos de revisión, por favor. Cuando tú elabores la búsqueda de información, solo considera artículos originales, ¿ya? No considerar artículos de revisión sistemática o artículos de otro tipo de investigación, solo artículos originales. Y dentro de los artículos originales tenemos principalmente estos, ¿ya? Principalmente estos. La muestra, la población, cuánto es la población de ese estudio, eso también debe estar ahí en el artículo, ¿ya? La muestra del estudio, el objetivo del estudio, el objetivo general del estudio, el principal resultado, solo el principal resultado.
¿ya? Y la conclusión del autor. Esto ya vendría a ser tu tabla resumen. Esto simplemente lo copias y lo pegas. Copias y lo pegas. Y ya tienes tu tabla resumen. ¿Ya? Y tu diagrama prisma está acá. Esto automáticamente va a salir tu diagrama prisma siempre y cuando que hayas llenado bien las demás hojas. ¿Ya? De manera automática te va a dar este diagrama prisma. Esto ya tú lo puedes adaptar. ¿Ya? Tú lo adaptas o simplemente lo copias y lo pegas. Lo copias y lo pegas. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser lo que es las revisiones sistemáticas, ¿ya? ¿Qué es lo que yo pretendo trabajar con ustedes en el desarrollo de la asignatura, en la parte de investigación? O sea, básicamente se les va a dar un tema, ¿no? Un tema de investigación que ustedes van a escoger, ¿ya? Ustedes escogen, yo les voy a dar un listado de varios temas. Entonces, de esos temas, ustedes van a escoger un tema de investigación y de ese tema de investigación van a realizar una revisión sistemática. Realizan una revisión sistemática, ¿ya? Con lo que les he explicado. Este, formular la pregunta de investigación, eso es clave, formular la pregunta de investigación, ahí están las pautas de cómo redactar el título, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener resumen? Mi diagrama prisma, qué es lo que debe tener. Les voy a pasar la diapositiva y también el Excel que ¿alguna consulta, pregunta que tengan, por favor, para ya cerrar? Incluso